Buenas tardes, me da gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Bien? Qué bueno, qué gusto verlos por acá. Saludamos también a aquellas personas que nos acompañan y nos siguen vía las redes sociales. ¿Qué le parece si me acompaña a orar antes de iniciar con el mensaje de esta tarde? Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, esta tarde. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de la guianza de tu Espíritu Santo. Particularmente, yo lo necesito, Señor, para exponer tu palabra, para traer el mensaje que tú quieres, Señor, que hoy se establezca esta tarde. Pero también cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, también necesitan, Señor, de ti, que tu Espíritu Santo, Dios, les revele, les abra sus ojos espirituales, sus ojos del entendimiento, Señor, para que cada día podamos caminar más y más cerca de ti, junto a ti, sin alejarnos de ti, porque solamente, Señor, junto a ti podemos vivir tranquilos y en paz. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a continuar con la serie Morir para dar vida. Tenemos ya nuestro pastor Chuy Olivares en la mañana dio un tema, el tema número 7, él dio el tema número 7, pero en total este creo que es el número 10, incluyendo los otros temas que ha dado el pastor Sergio, el pastor Julio y que vamos hoy a tocar el día de hoy. Así que le he puesto por título Con la vista en el galardón. Conforme vayamos avanzando en la conferencia, nos vamos a ir dando cuenta de por qué el título de esta conferencia. Les comentaba que el pastor en la mañana dio un tema realmente muy bueno. Les recomiendo, por lo regular, si ustedes vienen normalmente en las 11, no deje de pasar por ahí por el Facebook y ver las otras conferencias que son de la misma serie, y llegando a casa hoy yo le recomiendo que busque la conferencia de hoy en la mañana, que realmente estuvo muy buena, como todas, ¿no? Siempre, cada domingo que salimos y comentamos en la sobremesa, qué buena estuvo la predicación de hoy. ¿Cuándo no? Todos los domingos la palabra del Señor es rica, es como agua para saciar nuestra sed. Y yo le recomiendo que escuche la predicación de hoy en la mañana de nuestro pastor Chuy Olivares, y que si se perdió de algunas de las anteriores de esta serie de Morir para dar vida, pues le recomiendo también que las escuche nuevamente. Yo, ahora que estaba preparando el tema de hoy, me puse a repasar algunas de las conferencias anteriores, y todas, aunque las vuelva uno a escuchar, vuelve uno a recibir instrucción de parte de Dios desde otra perspectiva, y créanme que es de muchísima bendición. La serie básicamente ha estado enfocada al quebrantamiento. Ese es aunque la serie se llama Morir para dar vida, el tema central es el quebrantamiento, y justamente eso es lo que significa morir para dar vida. Principalmente en el ejemplo del quebrantamiento de nuestro Señor Jesucristo, que ahorita vamos a entrar un poco más a profundidad, pero hemos estado aprendiendo que en muchos sentidos de la vida es necesario morir o ser quebrantado para dar vida. Nos comentaba nuestro pastor hace un par de conferencias acerca, por ejemplo, el pan. Para que el pan llegue a nuestra mesa y tengamos un bolillo delicioso ahí, pues es necesario que el trigo sea quebrantado, no sea molido. Si no, no es posible que llegue a nuestra mesa el pan. Y así muchos otros ejemplos que tienen que ver con el quebrantamiento o con morir para dar vida. Bien, las pruebas, las tribulaciones o el quebrantamiento son parte de la vida del cristiano. O sea, eso es algo que hemos estado aprendiendo durante toda esta serie. Es decir, no es posible que seamos excluidos en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro caminar cristiano, que seamos o que caigamos o que nos mantengamos en un momento de tribulación, de prueba o de quebrantamiento.
Pero hemos aprendido que para los hijos de Dios, este quebrantamiento no es un quebrantamiento de exterminio, no es un quebrantamiento para ser fulminados y desaparecer. O sea, no ese es el tipo de quebrantamiento. Es un quebrantamiento o una prueba a la cual nosotros nos vemos en ciertas circunstancias que siempre es para crecer, siempre es para salir de esta prueba de una forma transformado. Es muy diferente porque obviamente los cristianos y los no cristianos nos vemos involucrados en pruebas, en situaciones difíciles, en quebrantamiento, pero es muy diferente pasar por el quebrantamiento de la mano de Dios que pasar por un quebrantamiento alejado de Dios. Totalmente es lo opuesto. Y justamente de eso se trata, de que nosotros como cristianos, con esta serie de enseñanzas, podamos comprender y entender que cuando estamos en un tema de quebrantamiento, no vamos a salir igual. Tenemos que tener puesta la vista en lo que viene, y por eso es que le puse como título, con la vista en el galardón. Es decir, ¿qué hay después de este proceso? ¿Qué hay después de esta prueba? Vamos a ver una serie de ejemplos de cómo muchos héroes de la fe, muchos personajes bíblicos se mantuvieron en diferentes pruebas, viendo siempre lo que venía hacia adelante. Entonces, para los hijos de Dios, el quebrantamiento siempre tiene un resultado favorable a nuestra vida de fe. Y así debemos de verlo, porque quien no es cristiano, quien no es hijo de Dios, cuando está en el proceso de quebrantamiento, se la pasa como quejándose, desanimado, todo triste, todo en todo momento hablando y diciendo y quejándose. ¿Por qué? Porque en ningún momento tiene en mente que este es un proceso por el cual Dios puede trabajar en nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Si nosotros asumimos que esto viene de parte de Dios, o que esto Dios lo está permitiendo con algo que tiene que ser benéfico para mi vida. No es así el cristiano. El no cristiano, todo lo contrario, podrá con el tiempo quizás salir de ese proceso de quebrantamiento, pero saldrá amargado, saldrá lastimado. Muchos reniegan de Dios, es decir, todo lo contrario. Yo conozco muchas personas que cuando están en proceso de prueba, al primero que cuestionan es a Dios. Y le dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no permites que esto pase? Entonces es un tema de estar reclamando a Dios, y de estar con este reclamo es estar echándole la culpa a Dios, es estar poniendo a Dios como el responsable de la situación en la que yo me encuentro. Y eso finalmente hace que la persona caiga en un tema de amargura con Dios, con otras personas, con uno mismo, en general. Y entonces vemos que el resultado al final del proceso no es el mismo. El Hijo de Dios, sin embargo, sabiendo que está en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso en donde Dios nos está formando, y que al final va a sacar algo mucho mejor de nosotros, siempre, en todo momento, el cristiano, lo que debemos de estar es reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo que Dios tiene el control de todas las cosas, y que aunque parezca que no es así, aunque a los ojos de todos los demás la situación está tan complicada, y como le decía a Job, ya reniega de tu Dios, ya olvídate. Dice, no, me mantengo firme porque tengo puesta mi vista en el galardón. Y entonces este efecto de crecimiento transforma algo muy importante, en el cual todos nosotros, desde que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos de estar conscientes que entramos a este proceso de formación de carácter.
Nuestro carácter tiene que ser moldeado, ¿a qué? Moldeado al carácter de Cristo. Y ahí es en donde choca, porque el carácter de nosotros como humanos, pecadores, pues es completamente contrario al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en la mañana aprendíamos que el Señor en su carácter y en su enseñanza nos decía: si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. ¿Quién que no conoce a Dios es capaz de decir: pues aquí estoy, no me importa que me hayas golpeado, no tengo rencor contra ti, deje poner la otra? No, que no haya amargura en el corazón. Pues no. Y a eso es a lo que tenemos que llegar, a ir transformando nuestro carácter para parecernos cada vez más a Cristo. Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. O sea, hay algo después de esto. Produce paciencia. O sea, no es en vano, sino que va a producir en nosotros algo. En este caso, paciencia. También lo escribió Pablo a los romanos, diciéndoles: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, ¿qué? Esperanza. El quebrantamiento no es un tema muy popular en las iglesias hoy en día para enseñarlo a la iglesia. No lo es, porque la iglesia muchas veces prefiere estar escuchando mensajes que lo mantengan a uno confortable, que lo mantengan a uno animado, y que palabras bonitas que vengan a nuestros oídos nos hagan salir: sí puedo. Pero este tipo de enseñanzas es para nosotros muy importante. Yo como cada vez que empiezo a preparar el mensaje, empiezo a meditar y le pregunto a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarnos? ¿Qué es lo que quieres que prepare? ¿Qué es lo que quieres que plasme en mi bosquejo y que yo después venga y comparta con mis hermanos? Y empiezo a preguntarle a Dios, a consultarle a Dios, con el objetivo de que me diga, que me dé una guianza, y que el mensaje sea de parte de Dios. La respuesta que encontré de parte de Dios cuando le dije: Señor, ¿por qué nos hemos mantenido tanto tiempo? Porque ya vamos casi, esa es la décima enseñanza en 7 semanas. ¿Por qué nos hemos mantenido tanto tiempo en este tema del quebrantamiento? ¿Por qué? ¿Por qué es que estamos detenidos aquí, estudiándolo a profundidad? Y el Señor me dijo, me lo contestó en primera persona, así que se lo voy a compartir y usted sabe si lo quiere tomar para usted o no. Me dijo: porque te estoy preparando. Y yo dije, pasé saliva: ¿me estás preparando, Señor? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que viene un quebrantamiento para mí? Tómalo como quieras, me dijo. Te estoy preparando. Y luego me dijo: esta palabra es necesaria para que crezcas. Pero esta palabra es buena palabra para tu nutrición espiritual. Y me daba una analogía, porque algo que todos hemos estado viviendo en estos días. Mire, desde que inició la pandemia, el gobierno ha iniciado una serie de estrategias de prevención, ¿sí? De prevención, en donde pues todos somos partícipes de ellas. Es decir, en el tema de usar el cubrebocas, de lavarnos las manos, la sana distancia, etcétera, etcétera. Son medidas preventivas. Y
pues son buenas medidas, hasta cierto punto, porque están limitadas. No lo es todo. Es de todos sabidos, porque incluso el mismo gobierno ha estado alertándonos, que no es lo mismo una persona en la cual se llega a contagiar y que se encuentra en un estado de salud vulnerable, es decir, en que tiene alguna condición médica complicada, como puede ser diabetes, como puede ser hipertensión, enfermedades renales, etcétera, etcétera. Cuando una persona en una condición médica complicada se contagia, porque lo más probable es que muchos de nosotros ya tuvimos contacto con el virus, pero no nos pasó nada porque muy probablemente nuestro cuerpo está lo suficientemente fuerte como para defenderse. Es decir, es más, mi esposa como toda ama de casa preocupada por el bienestar de la familia, ella empezó su propia estrategia en casa, fíjese. Y dijo, ¿saben una cosa? Necesitamos como una medida mucho más, fíjense, mucho más fuerte para evitar el contagio, necesitamos estar sanos. Dijo, necesitamos estar sanos. Y entonces cambió todo nuestro menú. No, hombre, tremendo. Lo tomó en serio. Cambió todo nuestro menú. Antes desayunábamos un Choco Crispy. ¿A quién de ustedes le desayuna un Choco Crispy? Pura azúcar y quién sabe cuántos más. 0 Choco Crispies, vámonos fuera, a un lado. Menos harinas, menos azúcares. Oye, todo lo que me gusta. Dije, espérame tantito, déjame. Todas las tardes, religiosamente, a las 6, era mi cafecito con un pan. Todas las tardes. Adiós el pan. Adiós el pan. Una vez a la semana si te portas bien, me dijo. Si te portas bien. Pero ¿cómo? Bueno, eso es en cuanto a lo que nos vamos quitando. Y vea el menú que empezó a ponerle. Jugos todas las mañanas en ayunas. Bueno, pues un juguito de naranja, un licuado de plátano, no sé. Órale, que empiezo a ver con lo que llegó del súper, verduras, unas que ni conocía. Y se imagina usted un extracto de chayote con la raíz esta con jengibre, Dios mío. Es más, yo me resistía a comer jengibre en la sopa porque no, sabe muy feo. Pues no. Y entonces empezó a hacer toda su estrategia de alimentación, a cambiarla. ¿Y a qué voy con esto? Que Dios me dijo, tal cual, así como tú reniegas de que te den tu jugo con jengibre, no quiero que reniegues de esta que es la palabra que, aunque no es la más agradable al oído en cuanto a me siento a gusto, es de beneficio para ti. Me cayó súper la pedrada en la predicación del pastor Chuy de hace 2 semanas, creo, cuando dijo, como mulos somos, hay veces, no entendemos. Y mi esposa, ¿ya se tomaron la vitamina? Ay, otra vez la vitamina. Y cuando uno reniega ahí de eso, se está oponiendo a algo que es bueno para nosotros, algo que es bueno para nosotros. Entonces, esta palabra que estamos recibiendo de ya 7 semanas, 10 enseñanzas de quebrantamiento, Dios me dijo que era porque me estaba preparando para algo especial. Pero yo estoy seguro que no es exclusivo para mí, porque este es un tiempo en el cual las cosas no están buenas. No es un tiempo, los tiempos son malos, dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que están viviendo en un quebrantamiento. Es más, hay muchos cristianos que están viviendo en necesidad, que están viviendo. ¿Cómo la están pasando? ¿De qué forma? ¿Los recibió el quebrantamiento nutridos espiritualmente o nos recibió débiles? Y estamos en el tema de estar renegando, no quiero, ya sácame, ¿por qué, Señor? El quebrantamiento es algo
que va a venir a nuestra vida de una manera que nos va a nutrir este tipo de enseñanzas. Así que escúchenlas todas. Quiero que me acompañe, por favor, a Hebreos capítulo 12, porque este va a ser el verso donde nos vamos a estar centrándonos en el resto de las. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a centrarnos en este par de versículos que tienen mucha nutrición para nuestra vida espiritual, si la vemos con los ojos espirituales y con el entendimiento espiritual. Voy a resaltar algunos temas que tienen que ver con este versículo. Lo primero que quiero resaltar es que hace referencia al quebrantamiento de Cristo. En primer lugar, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice que sufrió la cruz. Hay otras versiones que dicen que soportó la cruz, o que sufrió todos sus dolores. Dice, quiero que vayan conmigo a Isaías 53, en el versículo 10, porque de esto, lo primero que quiero resaltar en el versículo 53, Isaías 53, 10, fíjese, Isaías 53, 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Quiero que destacar que este era un plan de Dios. O sea, Jehová quiso quebrantarlo. Y ahorita vamos a ver a qué tipo de quebrantamiento fue al que Dios sometió a su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué? Pues es decir, este quebrantamiento de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito. Tiene un propósito. Dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjese lo que dice aquí después. Verá el fruto de la aflicción. Quiero que no pierda de vista el título de la enseñanza. Puesto los ojos, puesta la vista en el galardón. Jesús fue quebrantado con un propósito, el cual él sabía, el cual él conocía perfectamente. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Sí, se va a afligir su alma, pero va a ver el fruto que vendrá después. Dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellas. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todos conocemos, todos los que estamos acá, y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo, conocemos el quebrantamiento de Cristo, a qué nivel fue. Digo, por lo menos la película tan famosa que fue, que lo muestra muy gráficamente, que fue La Pasión de Cristo. ¿Todos vieron La Pasión de Cristo? O sea, cuando yo vi la película La Pasión de Cristo, sí, créanme que sí cambió mi perspectiva de lo que era el sacrificio, porque era tan crudo, esas imágenes eran tan reales, y vea que era una actuación, y eso que era una actuación, pero la producción estaba tan bien hecha, que dejaba ver realmente el nivel del quebrantamiento y cómo él se dio. Y estamos viendo aquí que era un plan de Dios.
El quebrantamiento es parte del plan de Dios para nuestra salvación, como lo vemos acá, pero también para nuestro crecimiento cuando nosotros somos sometidos a diversas pruebas, como dice el apóstol Pablo. Y que después viene para nosotros un crecimiento. Y no es que nosotros andemos buscando, ay Señor, sométeme a quebrantamiento. No, no es que eso, pero invariablemente en algún momento vamos a estar en esa condición. Y es entonces cuando de la mano de Dios, cuando tomados de la mano de Dios, podemos salir adelante. Jesús no perdía de vista lo que había más allá, lo que a Él lo mantenía, fíjense muy bien, lo que a Él lo mantenía ahí, soportando, aguantando, era lo que sabía que iba a producir eso, no en Él, en nosotros. Mire, si nosotros leemos, no lo voy a leer todo, pero le voy a pasar un slide con un resumen de todo Isaías 53 desde el versículo 1, nomás para que usted vea el nivel de la descripción que hace Isaías 53 antes de estos versículos que acabamos de leer. Mire, despreciado. Despreciado no es un quebrantamiento en la carne. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez despreciado? ¿Cuántas esposas alguna ocasión se han sentido despreciados de su esposo o de sus hijos? ¿Cuántos han sentido que no valoran lo que haces, lo que se entrega? Bueno, el desprecio hacia Jesús en ese entonces era, le escupían, le gritaban, le maldecían. Y todo eso que hacían, ¿a dónde iba? A su alma. Porque decía, pero si yo lo hago por amor a ustedes. Es más, muchos de ustedes me alababan cuando hacía milagros aquí delante de ustedes. Y muchos de ellos ahí estaban, que en otra ocasión habían recibido a Jesús con palmas en la entrada a Jerusalén. Y muchos de ellos ahora estaban ahí escupiéndolo, maldiciéndole, gritando. Oh, es un desprecio, eso duele en el alma. Y duele en serio que te desprecien, que no te valoren. Experimentado en quebranto, menospreciado, herido, todo, el menospreciado y despreciado en el alma, afligido en el alma, pero herido también, golpeado. O sea, gráficamente podemos darnos cuenta que no fue menor el quebrantamiento. Pero en el Isaías 53:10 nos damos cuenta que Él lo hacía porque sabía lo que venía. Aceptó el quebrantamiento porque sabía que al Él recibir ese quebrantamiento nos estaba librando a nosotros del peor de los quebrantamientos que pudiera existir para la humanidad, que era el fuego eterno. Para todo aquel que lo recibiera, para todo aquel que lo aceptara. O sea, Él estaba viendo eso, Él tenía puesto los ojos en un galardón más grande que aquello que pudiera estar en ese momento sufriendo. Y eso lo hacía que se mantuviera firme, que no maldijera, que no dijera ahí les dejo, nada. Sino por el contrario, Él, aunque fue abatido, fue azotado, fue herido de Dios. O sea, Dios, fíjese muy bien lo que es esto, Dios descargó su ira en Él para librarnos de esa misma ira a nosotros. Y eso lo veía Jesús, eso lo sabía Jesús y lo mantenía firme, soportando. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a soportar? En primer lugar, porque sabemos que va a haber un beneficio para nosotros cuando estamos en la misma tribulación. Entonces, afligido, despreciado, angustiado, todo esto son unas expresiones de todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Se ve terrible todo esto, se ve terrible, pero ninguno de nosotros hemos tenido que padecer a ese nivel. Nuestro quebranto siempre será por causa de nuestros pecados. En algunas ocasiones nos lo enseñaba
el pastor Julio la semana pasada, antepasada, con una enseñanza muy completa sobre el quebrantamiento del rey David, que fue por causa de su pecado. Él se lo buscó, ahora sí que él mismo se lo buscó, pero Dios mismo lo rescató. Solamente que lo dejó un rato, lo dejó, trabajó con él. Y el mismo rey David lo expresa en sus salmos, cuando le dice: Señor, límpiame de mi pecado. O sea, reconozco que he pecado contra ti. Y entonces ese quebrantamiento salió adelante en algún tiempo. Ahora, también hemos aprendido que el tiempo del quebrantamiento, pues no es un estándar para todos. No está definido cuánto tiempo vamos a pasar en el quebrantamiento. Entonces, Señor, ¿cuánto es el tiempo que voy a permanecer en esto? Y el Señor dice: el suficiente. ¿El suficiente para qué? Para obtener lo que quiero de ti, de tu carácter, para obtener lo que quiero de tu crecimiento, dice el Señor. Ya, Señor, hazme pasar de esto. Cuando obtenga lo que busco de ti, entonces el quebrantamiento, entonces tú mismo vas a salir solito de ahí. No es que yo te vaya a sacar, así como entraste, vas a salir completamente solito. En realidad, Jesús, cuando vemos este versículo que dice que Él, por el puro, sentía gozo de lo que sabía que iba a venir más adelante, a pesar de que estaba en quebrantamiento. Sabía que hacia adelante iba a obtener un resultado. Ahora, en este versículo también encontramos un motivo para soportar el quebrantamiento. Nosotros. Les voy a leer este mismo versículo en la versión traducción al lenguaje actual. Dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús. Eso es para nosotros. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Nos está diciendo: aquí está el ejemplo más grande de cómo nosotros podemos pasar estas tribulaciones. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús, y aquí viene el ejemplo, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Todas las versiones y en todas las versiones que uno puede leer de este versículo, al final siempre concluye sin variarle nada. Y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la derecha de Dios. Sabía que una vez concluido ese proceso de quebrantamiento, sería para bien de todos aquellos que lo recibiéramos, y finalmente Él sería ascendido a la diestra de su Padre y se sentaría a un lado de Él a reinar con Él. Piensen en el ejemplo de Jesús, dice el versículo 3. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Es decir, cuando nosotros entremos en una prueba, en la mañana el pastor hacía la aclaración, este es un mensaje para cristianos. Igual, este es un mensaje para cristianos. Cuando nosotros nos enfrentamos a una prueba, lo peor que podemos hacer es ir hacia atrás del camino. Es decir, abandonar nuestra fe, renegar de Dios, cuestionar a Dios. Sino por el contrario, se piensa en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. O sea, Él se mantuvo caminando hacia aquel donde sabía que lo iban a crucificar.
llevando la cruz, soportando. O sea, no nos detengamos. Que no sea un quebrantamiento o que no sea una prueba en nuestra vida, una prueba de nuestra fe, lo que nos haga detenernos o que nos haga abandonar la fe. Hay muchas personas que de repente dejan de asistir a la iglesia, dejan de escuchar el mensaje, dejan de recibir la palabra de Dios porque están en quebrantamiento, porque están en prueba. Debe ser al contrario. Cuando nos encontramos en prueba, cuando nos encontramos en dificultad, es cuando más tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Es cuando más tenemos que orar, cuando más tenemos que leer la palabra, es cuando más tenemos que adorarlo, alabarlo. Pero si hacemos lo contrario, entonces no estamos abonando a salir de eso, sino por el contrario, a mantenernos ahí en el quebrantamiento, y no solamente eso, sino hasta hundirnos más y más. Cada que yo me suelto de la mano de Dios, me estoy alejando más de la salida, me estoy alejando más de mi crecimiento. Jesús dice que Él siguió adelante, nada lo detuvo. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Dígame si no el mensaje del quebrantamiento es un mensaje esperanzador, si no es un mensaje de ánimo. Al contrario de lo que pueden pensar, ay, nomás están hablando del quebrantamiento, nomás están hablando de sufrir, ya se parecen a los de Pare de Sufrir. No, o al contrario, no. Dice esto, dice, por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, porque ahí está Jesús como ejemplo. Él salió adelante, pero nunca perdió de vista que se sentaría a la diestra del Padre y que además nos iba a salvar a todos aquellos que aceptáramos su sacrificio. No debemos temer cuando somos sometidos a prueba por medio del quebrantamiento. El temor no debe de invadirnos, debe ser la confianza, debe ser la certeza, la fe, la que reine en nuestro corazón en ese momento. Tener miedo, angustiarnos, nos mantiene solamente más y más en este quebrantamiento. Quiero que me acompañe, por favor, porque vamos a ver un par de ejemplos de personas que en algún momento estuvieron en un proceso de quebrantamiento. ¿Y qué fue lo que los hizo? Así como Jesús, que no perdía de vista su galardón. ¿Qué fue lo que los hizo mantenerse firmes? Y quiero que iniciemos con el ejemplo de Ruth. Ruth, capítulo 1. Voy a leerles el capítulo 1, versículo 1, como un ejemplo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Ok, hasta aquí le voy a dejar y le voy a narrar el resto del contexto de la historia. O sea, hubo hambre, o sea, hubo escasez. No tenían para comer, no tenían para el sustento diario, no había trabajo probablemente, no podían sembrar para cosechar, no había vacas para ordeñar, nada. Y una familia, un varón con su esposa y sus 2 hijos, toman una decisión que es emigrar, alejarse de su tierra. Y bueno, eso, dígame si eso no es algo de la actualidad. Basta con que usted camine un poco aquí hacia las vías y pueda ver a tantas y tantas personas migrantes en una gran necesidad. Que al no tener un sustento, de qué manera tener en sus países, pues tuvieron que salir. Muchos de ellos vienen caminando cientos, miles de kilómetros con sus niños y vienen buscando en algún momento, en algún lugar, una oportunidad de que sostenerse. ¿Se imagina el quebrantamiento que viven estas personas? ¿Se puede imaginar? Porque es justamente lo que le pasó a este varón con su familia. La tomó y se fue a la tierra de Moab.
Todo ese proceso seguramente fue muy doloroso. Primero, desde la decisión de dejar su tierra, la decisión de dejar su país, dejar a su familia, dejar a sus pertenencias. Hace 3 semanas tuve la oportunidad de compartir en un campamento en Estados Unidos con puros chicos latinos, Y tuve la oportunidad de conocer a muchos adolescentes. Entre ellos conocí a un chico de 15 años que había llegado a los Estados Unidos solo, con 2 hermanos menores que él. O sea, un chico de 15 años a cargo de sus 2 hermanos menores. Sus papás los mandaron allá y un familiar los recibió. Usted sabe el quebrantamiento que deben estar pasando en este momento sus padres en donde están. Ellos que aunque estén con un familiar no están con sus papás, tienen 14 años, 7 y 3 probablemente los otros. Y cuando escuchó el mensaje de Jesucristo, este chico me dejó marcado, porque cuando él, al final del campamento, le preguntamos que si alguien quería pasar a dar testimonio, y él se levantó. Él se levantó y dijo: yo sabía que había un Dios, pero no lo conocía. Y ahora lo conozco. Y él fue uno de los chicos que recibió a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y ahora me testifican los pastores de allá que dicen: no, hombre, no sabes cómo está este niño. Debe de estar deprimido, triste. Pues seguramente sigue doliéndole que no estén sus padres. Pero ahora tiene una esperanza. Ahora tiene algo en qué pensar, que hay un galardón más allá, que es su vida en Cristo. Es diferente el quebrantamiento cuando lo pasamos de la mano de Cristo. Yo les decía hace un momento que cuando la pasamos solos, hubo una transformación completamente de este chico. Me vino ahorita a la mente el ejemplo, ahorita que veíamos este ejemplo de migración. Se van, tienen hambre. Bueno, pues si estaban mal en su tierra, pues pasaron a estar peor allá. Porque bueno, se casaron los 2 hijos, pero se muere el esposo, se muere el hijo, uno, y se muere el otro hijo. O sea, quedan las 3 mujeres solas. La madre, que es Noemí, Ruth, que es la otra mujer de la historia, y Orfa, que es la otra mujer. Las tres mujeres solas. ¿Sabe cuántas historias de mujeres solas hay en el mundo, en nuestro país, en nuestra iglesia? ¿Sabe el tipo de quebrantamiento que pasan ellas? Y muchas de ellas se agarran de Dios. Estoy hablando de las mujeres de aquí, de la congregación cristiana, que por años solos con sus hijos han salido adelante con la mano de Dios. Bueno, el quebrantamiento que sufrieron cuando su marido los dejó o su marido murió, bueno, ya lo superaron completamente de la mano de Dios. Y hay muchas mujeres que hoy testifican cómo sacaron a sus hijos adelante y que les dieron universidad y ahora sus hijos trabajan y cuidan a su madre. Es diferente cuando tenemos ese quebrantamiento, pero de la mano de Dios. Y entonces aquí están estas 3 mujeres. Aquí están estas 3 mujeres que metidas en un quebrantamiento, en una tristeza porque se murieron los varones de la casa. Pues a Noemí dice: pues tenemos que regresar a nuestra tierra. ¿Qué estamos haciendo aquí? Voy a regresar. Vamos a leer el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Escuchó que estaba mejor ahora en Belén. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Lo que Noemí les está diciendo es: no tienen que ir conmigo. La costumbre era que si las mujeres viudas, el difunto tenía hermanos, podía darle descendencia con el hermano, pero ya no tenía hijos Noemí.
Les daba la libertad a sus nueras de que se pudieran quedar allá, que además era su tierra, ellas eran moabitas, estaban en la tierra de Moab. Yo voy a regresar, les dijo, no tienen por qué venir conmigo, las libero de esto, quédense allá. Dice, y luego nos vamos a ir hasta el versículo 14. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ellas. Orfa dijo, ¿me liberas? Me quedo en mi tierra, aquí me quedaré. Y Ruth dijo, yo te sigo. En el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y mire esto que dijo Ruth, y tu Dios será mi Dios. Con Dios estoy dispuesto a pasar el quebrantamiento aquí o en Belén, dijo Ruth. No me importa porque ahora conozco tu Dios. Seguramente durante todo el tiempo que vivieron en esta familia, estas dos mujeres tuvieron el tiempo suficiente para conocer quién era el Dios de Israel, quién era el Dios de Noemí. Noemí les dijo, regrésate con tus dioses. Y entonces Orfa aceptó y regresó con sus dioses. Pero Ruth dijo, no me pidas que me quede. Ellos estaban viviendo un quebrantamiento, recuerden esto. Dijo, no me pidas, a donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Pero no solamente eso, tu Dios será mi Dios. ¿En qué tenía puesta su vista Ruth? En el Dios de Noemí. Eso era lo que le daba la esperanza de que podía salir adelante. Ahí ni se imaginaba que en Belén estaría Boaz, un hombre que además, bueno, ya todo el mundo conocemos la historia y no es eso lo que me interesa destacar de la historia, sino que Ruth, sin conocer lo que esperaba más adelante, ella tenía puestos los ojos en Dios. Dijo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú estés, ahí estaré, tan solo porque tu Dios yo lo conozco. Todos conocemos la historia, en que terminó. ¿Y cuál fue el galardón de esta mujer? Ni más ni menos que ser parte de la descendencia del Salvador, que ser parte de la descendencia del rey David. Dice en el versículo 14, usted puede leer esto: Ruth como parte de la descendencia del Salvador, una moabita que no quitó de su vista el galardón más grande que podía seguir, que era el Dios de Noemí. No era su Dios, ella era una mujer pagana, pero dijo, yo prefiero a tu Dios, yo quiero seguir a tu Dios. También me llama mucho la atención todo el quebrantamiento por el cual pasó José. Ese quebrantamiento, fíjense muy bien, el quebrantamiento que pasó José es el quebrantamiento con un propósito, porque hemos aprendido esto, ¿no? También nos enseñó el pastor Julio, que bueno, hay quebrantamiento por causa de nuestro pecado, pero también hay quebrantamiento por un propósito que Dios tiene, como era el caso de la muerte de Jesucristo por nuestra salvación. Pero en el caso de José, exactamente igual, Dios tenía un propósito definido que José lo desconocía. Pero es increíble la actitud de José ante ese quebrantamiento, que nunca renegó. Y siempre que tuvo que aceptar las consecuencias, siempre dijo, hubo una ocasión en que dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Prefiero la cárcel, pero no voy a pecar contra Dios. O sea, tenía puestos sus ojos bien claros en lo que quería y lo que pretendía, que era obedecer a Dios. La obediencia a Dios por sobre todo. ¿Cuál fue el galardón que tuvo después José? Bueno, Dios quería salvar y rescatar en tiempos de hambre igual a toda una nación, a todo un pueblo, que era el pueblo de Israel. ¿Y cómo lo obtuvo finalmente? Pero algo que me llama muchísimo la atención de esta historia de José es que él nunca quitó de su vista
honrar a Dios en primer lugar, obedecerlo, no defraudarlo. O sea que nunca, en ningún momento del quebrantamiento de José, siquiera contempló fallarle a Dios. Siempre lo que quiso fue obedecerlo en todo momento. Pero quiero cerrar con un ejemplo que me deja como enseñanza que cuando nosotros aceptamos pasar por el quebrantamiento de Dios, el resultado siempre, después de este proceso, es aceptar su voluntad, cualquiera que ésta sea, sin importar. No importa cuál sea tu voluntad, Señor, yo la acepto. No me opongo a ella, ya aprendí. En una de las primeras enseñanzas del pastor Chuy nos habló ahora sí que de la escuela del quebrantamiento de Moisés. Todo lo que Moisés tuvo que pasar, que fue bastante, muchísimo, el sufrimiento, el quebrantamiento, en todo momento. Si no la ha escuchado, creo que es la 2 o la 3 de la serie. Quebrantamiento en el desierto, creo que se llama este. Tremendo quebrantamiento. Y cómo después Dios dijo que el carácter de Moisés era como manso. O sea, transformó el carácter de Moisés este proceso de quebrantamiento. Pero mire, a mí me impactó, déjame decirle, cuando Dios le dijo a Moisés que por una desobediencia de él no iba a entrar a la tierra. Ay, en lo humano cualquiera puede decir, oye, todo lo que hizo Moisés ahora sí que, como la enseñanza de la mañana, podía querer ejercer su derecho. Señor, pero si yo fui el que pero me usaste a mí para sacarlos de Egipto. Tú me dijiste que levantara la vara y que el mar se abriría y yo la levanté. Tú me dijiste que hiciera esto y todo lo que tú me dijiste yo hice. Sí, pero no todo, le dijo. ¿Te acuerdas que te dije háblale a la roca? ¿Y qué hiciste? Pues la golpeé. ¿Y te acuerdas que aunque me desobedeciste yo les di el agua? Porque mi propósito era bendecir al pueblo. Porque pude haber dicho, Moisés, yo te dije que le hablaras, pero la golpeaste. Señor, como quiera dio el agua. Y le dijo, Moisés, así no. Necesito que hagas mi voluntad. Cuando en muchas y en todas Moisés la había hecho. Y le dijo, no vas a entrar al pueblo. Y me impactó que Moisés no dijo nada. Absolutamente nada, dijo Moisés. Ahí estaba el hombre manso. ¿Sabe por qué no dijo nada Moisés? Porque él no tenía puesta la vista en la tierra. Él no tenía su corazón en la tierra que iban a poseer, que Dios ya le había dicho que era una tierra rica, que era una tierra abundante, que fluye leche y miel, sinónimo de bendición, de prosperidad. Y Moisés nunca puso su corazón ahí, sino por el contrario. Y cuando ya se acercaba el tiempo de que iban a llegar a la tierra, porque pues, todo esto pasó un tiempo, ya sabía que él no iba a entrar. Le dice Dios, Deuteronomio 34, versículo 1. Y subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del Pisgá, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés,
toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega del Jericó, ciudades de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás. No era una novedad para Moisés. Él ya sabía que no iba a pasar, ya le había dicho Dios. Pero no pasarás, pero te he permitido verla. Entonces yo me imagino a Moisés parado en el monte, viendo el horizonte. Pero yo estoy seguro que estaba viendo, pero sin ver. Es decir, no estaba viendo los campos verdes, no estaba viendo los lagos probablemente, o el desierto, o el monte que estaba enfrente. No estaba viendo eso. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Moisés? ¿En qué estaría pensando? ¿En qué se mantendría Moisés? Porque fíjate lo que después dice. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Es decir, subió, vio lo que Dios le permitió ver y murió. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Betel Peor, y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. 124 años tenía Moisés, y ahí estaba. Moisés tenía en su corazón que Dios lo había llevado hasta ahí, que Dios lo había levantado, que Dios lo había pasado por un proceso de quebrantamiento y había salido victorioso, había salido transformado. Su carácter ahora era el de un hombre manso, y tenía que hacer gala de su mansedumbre, parado ahí en ese monte, viendo la tierra por la cual sufrió tanto, y no entrar y verla. Iniciamos leyendo Hebreos capítulo 12, pero si leyéramos un poco el contexto de ese capítulo, habla de todos los hombres de la fe, que dice: tenemos todos estos testigos, y entre ellos está Moisés. Y me llamó muchísimo la atención que el escritor a los Hebreos, cuando estaba refiriéndose a cada uno de estos hombres de la fe, cuando llegó con Moisés y describir todo el proceso de quebrantamiento que pasó, que describe que Moisés se mantuvo como viendo al invisible, sabiendo lo que no se veía, viendo lo que está más allá, porque además en ese momento él murió. Él sabía que se juntaría. Dice, te vas a juntar con tu pueblo. Se iba a morir. Por la fe dejó Egipto, dijo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo dejó todo y se mantuvo como viendo al invisible. Mire, no me resta más que aceptar que todo lo que podamos vivir en esta vida, sea de gloria, sea de triunfos o sea de tribulaciones, cualquiera que sea, no debemos perder de vista, nosotros como cristianos, que el más grande galardón que nosotros podemos obtener es que un día estaremos en su presencia. Y que entonces, hoy lo que nos toca es mantenernos como viendo al invisible, puestos los ojos en ese que será nuestro gran galardón. Así como Él se mantuvo en el sufrimiento y en el quebranto, viendo que la gran salvación que traería a todos aquellos que le recibamos, también nosotros, manteniéndonos firmes en esta vida y en este proceso, un día llegaremos hasta su presencia. Todos vamos a morir. No sabemos cuándo. Todos de alguna forma lo haremos. Y quiero cerrar con una historia que hace analogía a esto.
esperando lo mejor, esperando lo que viene. Alguna ocasión, un amigo me regaló unos cassettes que traía unas historias bíblicas, bueno, no bíblicas, pero con principios bíblicos para meditar en ella. Y ya se me perdió el cassette, pero me acuerdo de una que se me quedó tan grabada. Y cuenta la historia que una ancianita, sabiendo que ya estaba en sus últimos días, porque por la ley natural, pues estaba a punto de partir con Dios. Ya no le quedaban muchos. Ya estaba débil, pero siempre pensando en lo que venía. Y les dijo a sus familiares: quiero decirles mi última voluntad. Quiero que por favor, cuando yo muera, y preparen mi cuerpo para ser velado, quiero que me pongan mis manitas aquí al pecho y que me pongan una cucharita pequeña en mis manos. ¿Pero para qué, abuelita? ¿Para qué quiere que le pongamos su cucharita ahí en las...? Porque quiero que todos los que vayan a verme, cuando pregunten: ¿y esa cucharita para qué es? Es que ella nos dijo que le pusiéramos su cucharita porque ella se encuentra en la mejor parte del menú, en el postre. Así que todos queremos llegar al postre, la mejor parte del menú. La mejor parte de nuestra vida será cuando estemos en la presencia de Dios. Y si tenemos nosotros puesto la vista en ese galardón tan grande que tendremos, no importa el tipo de quebrantamiento que estemos pasando en estos días, siempre será mejor cuando estemos en su presencia. Gracias, Señor. Esto sea solo para gloria tuya. Oremos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu presencia en nuestra vida, Señor. Aquí estamos, Señor, tus hijos, escuchando tu mensaje, escuchando tu palabra, Señor, declarando que tú eres soberano. Y cualquiera que sea el proceso que estemos pasando de quebrantamiento, de tribulación, de prueba, sabemos que tú eres por sobre todo y que no hay para ti imposible y que no seremos consumidos, que no será fatal para nosotros, sino que será de formación, será, Señor, de crecimiento, será para instruir, Señor, este carácter, para que se conforme más al carácter de Cristo y tú reines por sobre todas las cosas, aún en nuestras tribulaciones. Yo te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, te pido por ellos, Señor, para que tú, Padre Santo, los ayudes. Abra, Señor, sus ojos de la fe, su entendimiento, Padre, y que ellos puedan ver tu mano en este proceso que ellos están pasando, probablemente de escasez, de necesidad. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Estos son tus hijos, Señor. Tú siempre, Padre, tienes buen cuidado de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.